Hola chicos, muy bonito día, espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar el segundo tema del temario, ¿vale? Que viene incluyendo el tema de lo que es el desarrollo de medicamentos, ¿vale? Un dato importante de este tema, chicos, vamos a ver una que otra pregunta de examen departamental. Son exámenes que han venido incluso, bueno, preguntas que han venido en los extra e incluso en uno que otro examen, tanto creo que del año pasado y antepasado y así, ¿vale? Para que se den una idea de cómo les pueden llegar a preguntar el día de su examen, ¿vale? Ok, es un tema muy sencillo, solamente que terminando esta parte de desarrollo de medicamentos, sé que en esta parte del tema o en su temario no compete checar el tema de farmacocinética, pero me gusta darles un poco más de lo normal, ¿vale? Para que ustedes puedan adentrarse un poco más en la parte de la farmacocinética, ya que es un tema que creo, si no me salen mal en mis cuentas, puede venir un 50% en su examen, ¿vale? Entonces, bien, cuando nosotros desarrollamos una nueva sustancia, bueno, una sustancia vitamínica, nuevos medicamentos, ¿vale? O incluso desde alguna droga, etc., se pasa por diferentes procesos, ¿vale? Procesos los cuales se van a checar diferentes factores, ¿vale? Como que, por ejemplo, el primero es algún estudio, ¿vale? Diferentes estudios se van a estar checando. Tenemos que estar valorando diferentes parámetros. Glucosa, ácido úrico, niveles de creatinina, incluso estudios de orina, ¿vale? Estudios, por ejemplo, de las células del sistema inmunológico, ¿vale? Ustedes van a checar a lo largo de tercerito lo que es la línea roja, la línea blanca también de las células. Incluso también se pueden estudiar componentes electrolíticos. Eso es la parte que se puede evaluar a partir de los estudios. También otro factor que tenemos que tomar en cuenta en el desarrollo de diferentes sustancias es, por ejemplo, las poblaciones a las cuales vamos a ocupar como sujetos de estudio, ¿vale? Entonces, vamos a tomar en cuenta que tenemos tres formas de estudio para evaluar el desarrollo de diferentes sustancias, ¿vale? El primero lo sería ocupar algún organismo, ¿vale? Algún tejido incluso o algún tipo de célula y aún no sería como indicado meternos con algún ser humano, ¿vale? Vamos a verlo a lo largo de este tema. Después surge el evaluar a un sujeto sano, ¿vale? Un sujeto sano en el desarrollo de sustancias es muy importante porque un sujeto sano nos puede indicar por dónde va, por ejemplo, el metabolismo de la sustancia, cómo es la absorción, cómo es la eliminación, cómo lo elimina un sujeto sano comúnmente, ¿vale? Y ya después se puede ocupar algún sujeto que esté enfermo o que tenga alguna enfermedad en específico. Diabetes mellitus, hipertensión arterial, artritis reumatoide, ¿vale? O incluso van a toparse pacientes que tengan o sujetos que tengan diferentes enfermedades, ¿ok? Y esto porque es importante, porque bueno, así es como nosotros podemos evaluar el desarrollo de nuevas sustancias o medicamentos, ¿ok? Entonces vamos a evaluar que el desarrollo de medicamentos, chicos, implica básicamente unas cuatro fases, ¿vale? En este caso vamos a iniciar con lo que es la investigación preclínica, ¿vale? Investigación preclínica. Muy bien. Imagínense ustedes que acaban de descubrir una sustancia. Por ejemplo, qué sé yo, me fui a Tepos, me corté, por ejemplo, la pierna porque me pegué me rasguñé con una rama, ¿vale? Me llegué a rasguñar con una rama, se me hizo una pinche cortada muy grande, ¿vale? Y pues no tenía ni una farmacia cerca, la farmacia más cercana estaba como a 20 kilómetros, y o era eso, ocupar remedios, o me quedaba sin pierna en de caso que se me infecte. Y pues por de puro chirrión encontré una hierbita. Ok, pues dije, pues entre que son peras y manzanas, ejemplo, me pongo la hierbita en la herida. Ok, resulta que la hierbita tuvo alguna propiedad que me llamó la atención, que era una propiedad que era analgésica, por ejemplo, ¿no? Es decir, me quitó el dolor, ¿no? E incluso me quitó el grado de inflamación que tenía la herida. E incluso me pudo llegar a prevenir el aspecto, por ejemplo, de tener fiebre a través de una infección por la herida, ¿no?
Ya voy a la farmacia de tantos kilómetros que llegué a caminar, me curaron, todo lo que sea, pero me siguió llamando la atención esa hierbita. Entonces me pongo a estudiar la hierbita y me doy cuenta que la hierbita tiene un compuesto, ¿vale? Tiene un compuesto. Acabo de descubrir un compuesto. Entonces hablo con mis colegas, hablo con personas que se dedican a este aspecto de la farmacia, a pacientes a personas que se dedican a este aspecto de la farmacología, bioquímica e incluso la química, ¿vale? Y les estoy platicando, ¿no? Saben que encontré una hierbita, hay que analizarla. Entonces ellos van a extraer lo que es un compuesto. Ese compuesto o esa sustancia va a ser la que vamos a estar evaluando en el primer estudio. Bueno, entonces yo quiero evaluar ese compuesto, ¿vale? ¿Y qué voy a ocupar? Ojo aquí, en la investigación preclínica se ocupa básicamente diferentes organismos, ¿vale? O diferentes seres vivos. Por ejemplo, ratoncitos, ratones, ¿vale? Creo que también los cobayos, ¿vale? E incluso podemos ocupar alguna célula o tejidos que son ajenos a mi organismo. Y oigan muy bien esto que voy a comentarles. En esta fase, que es la fase preclínica, chequenlo bien, no utilizamos la colaboración en humanos. Y bueno, ¿y por qué podemos ocuparlos en otros organismos? Por ejemplo, en ratoncitos, ¿vale? ¿Por qué los podemos ocupar en ellos? Por lo mejor, bueno, porque casi siempre lo que les han comentado a ustedes en la prepa, incluso en la secundaria, seguramente es, pues bueno, estos microorganismos comparten casi el mismo sistema inmunológico, son muy similares en respecto a la fisiología, ¿vale? Y los podemos ocupar como modelos, ¿ok? Entonces, en la investigación preclínica o en la fase preclínica del desarrollo de medicamentos, no utilizamos humanos, utilizamos microorganismos de otra estirpe que no sea del humano, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, ¿qué podemos nosotros investigar? Podemos valorar, por ejemplo, qué le hace a qué le hace a ese organismo, a ese tipo de ser vivo, qué le está haciendo, ¿no? A ver, si yo quiero descubrir una sustancia que me cura la presión arterial, voy a verlo si lo hace en el ratoncito, ¿vale? Voy a ver incluso qué efectos puede tener. A lo mejor, ¿qué tal si para el ratoncito puede ser una sustancia letal y lo mato? Un ejemplo, ¿no? Honestamente, a mí este paso se me hace una salvajada porque ocupamos a seres vivos, a pobres animalitos, pero pues, es lo que se llega a ocupar. Incluso pueden ocupar también alguna célula o algún otro tejido, ¿vale? Se puede llegar a tomar algún otro tejido. Pero aquí la clave de la fase preclínica es que no se llega a utilizar a lo que son los humanos. Se pueden ocupar diferentes modelos animales e incluso algunos tipos de células o algunas partes o algunos tejidos, ¿ok? Entonces, lo que nosotros estamos valorando aquí, por ejemplo, es la seguridad en estos tipos de seres vivos. Por ejemplo, ¿qué tan segura es darlo en un ratoncito? A ver si, por ejemplo, si en el ratoncito le puedo ocasionar muerte cerebral, si le doy esta sustancia, pues no lo voy a seguir continuando el estudio. ¿Me explico? Tengo que estar valorando, ay, ¿sabes qué? Acabo de ver que en el ratoncito sí le llegó a disminuir la presión arterial. Ah, y podemos ocuparlo como fármaco antihipertensivo. ¿Me explico? Ah, ¿sabes qué? Vi que en el ratoncito se le puede disminuir los niveles de glucosa en el plasma. Entonces, esto podemos evaluarlo básicamente para un tratamiento en la diabetes mellitus, ¿vale? Se le está bajando los niveles de glucosa hepática. ¿Ok? Ah, que se le está disminuyendo los niveles de ácido úrico. Ah, pues también podemos ocuparlo en el tratamiento de la hiperuricemia o incluso en el tratamiento de gota, ¿ok? Entonces, investigación preclínica, básicamente, se llegó a descubrir el compuesto, se está ocupando diferentes organismos, ¿vale? O diferentes seres vivos, no se están ocupando a lo que son los humanos, ¿vale? Y lo que estamos evaluando es la seguridad e incluso estamos evaluando lo que son los efectos. Ahora, digamos que desarrollé una sustancia que me bajaba la glucosa, ¿vale? Me llegaba a bajar la glucosa. Entonces puedo partir de ahí que puede ser un tratamiento para la diabetes.
¿vale? Entonces, vi que en el ratoncito sí le bajó la glucosa, no le llegó a producir, por ejemplo, muerte cerebral, un paro cardíaco, no hubo otras manifestaciones nocivas, en este caso para el ratoncito. Entonces, ya puedo partir ahora sí con la primer fase, ¿vale? Que sería la fase uno, ¿vale? Fase uno del desarrollo de medicamentos. Para que ustedes continúen con las fases del desarrollo de medicamentos, tienen que demostrar que la sustancia se segura, ¿vale? Como les dije, desarrollamos la sustancia que no es nociva para el ratoncito, le llegó a bajar los niveles de glucosa, entonces no hubo alguna alteración extra, podemos ocupar en lo que es la fase uno. Y a esta fase la podemos nosotros considerar como la primer fase en la que se ocupa seres humanos. Muy bien, seres humanos. Y bueno, ¿por qué es importante considerar esto? Porque luego en el DEPA les preguntan, ojo aquí señores, les preguntan en el DEPA, fase del desarrollo de medicamentos donde se comienza a ocupar a seres humanos, fase uno, ¿vale? Fase uno. Es característica sobre la fase preclínica que no se ocupan seres humanos, se ocupan diferentes organismos, ¿vale? O diferentes seres vivos. Ahora, aquí hay algo bien importante que quiero resaltar con la fase uno. En estos ensayos de fase uno, chicos, algo que ustedes tienen que estar valorando, y ojo aquí con lo que voy a platicarles, es que son voluntarios. O sea, no es como que vayan a secuestrar a los pacientes, les pongan, por ejemplo, cloroformo, los metan a una camioneta y se los llevan a hacer el estudio. No, esto es de forma voluntaria, ¿vale? Y de hecho se ocupan en los hospitales, en diferentes instituciones. ¿Vale? Creo que era el de nutrición también se llega a ocupar en esos estudios. Desconozco bien los hospitales en los que se llegan a manejar, pero los hospitales que se dedican a la investigación es justamente los que llegan a hacer esto, ¿vale? Pues se ocupa pacientes voluntarios. Obviamente se les da, digamos que un salario, se les dice, a ver, se te va a dar tanto, pero ten en cuenta que te va a dar tal medicamento. No van a llegar el día de mañana, lo secuestran, le ponen cloroformo y lo meten en una camioneta y lo llevan. No, 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 esto es algo voluntario. ¿Vale? Nada en contra de la voluntad de una persona, ¿vale? Pero aquí otro dato que me gusta resaltarles. Se está ocupando aquí sujetos sanos. ¿Por qué se imaginan que un sujeto sano? Porque en el sujeto sano, chicos, tiene básicamente ninguna alteración, no tiene ninguna alteración. ¿Y esto por qué es importante? Porque aquí al sujeto sano lo podemos nosotros evaluar como un modelo, no digamos que estándar, pero un modelo de seguridad. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo estar diciendo, ¿sabes qué? Voy a agarrar a un paciente que no tiene diabetes, no tiene hipertensión arterial, no tiene alguna comorbilidad, y quiero ver qué tanto se le baja la glucosa en este paciente sano. Por ejemplo, seguimos con la idea del medicamento para la diabetes, ¿no? Quiero ver qué tanto le bajamos la glucosa a este paciente que está sano. ¿Por qué? Porque no tiene alguna alteración, no tiene alguna enfermedad inmunológica, no tiene obesidad, por ejemplo, no tiene algún factor de riesgo. Quiero evaluarlo, ¿vale? Ejemplo con el de la presión arterial, a ver, es un sujeto sano, no tiene insuficiencia cardíaca, no tiene, por ejemplo, no sé, nunca se ha infartado el sujeto, nunca ha tenido algún problema de válvulas, por ejemplo, en el corazón, ¿vale? No ha tenido alguna estenosis, a lo mejor no se ha infartado, entonces quiero evaluar cómo o qué tanto le bajamos la presión arterial a este sujeto sano. A ver, si en el sujeto sano los niveles de presión arterial normal son de 120/80, quiero evaluar qué tanto se le está bajando la presión arterial en el sujeto sano. Gerardo, ¿para qué es la fase uno? Para evaluar, ¿vale? ¿Qué? Lo que es la farmacocinética. Aquí se las pongo. Farmacocinética. Yo les dije la clasecita pasada, chicos, que la farmacocinética era el estudio de la farmacología que se encarga de cómo el fármaco recorre todo el organismo. Otros doctores les dicen es que el estudio de la farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco y están en toda la razón. Pero para que se den una idea, la farmacocinética les da el estudio de cómo
el fármaco o la sustancia o el principio activo que ustedes llegan a consumir, los comportamientos que llega a tener el organismo. Si por ejemplo, o el trayecto, si por ejemplo, si el medicamento se va al sistema nervioso central, si el medicamento se va, por ejemplo, a lo que son diferentes tejidos, tejido adiposo, hueso, ¿vale? A ver, si el medicamento, por ejemplo, por dónde se llega a meter a la circulación sistémica, es decir, a todo el sistema circulatorio, en el intestino, o incluso lo tenemos que dar, por ejemplo, por parte o por vía rectal, ¿no? Muchos fenómenos. Otro ejemplo, con respecto a la farmacocinética, la función del metabolismo. A ver, por ejemplo, si es un paciente asiático, ¿qué tanto tiene que ver el metabolismo con eso? Otro ejemplo, si es un medicamento que se elimina por vía renal, ok, en el sujeto sano yo vi que el medicamento se elimina por vía renal. ¿Me explico? Se elimina por vía renal. Ahora, ¿qué pasaría? Ahí nos podemos cuestionar otra duda. ¿Qué pasaría si a lo mejor se lo doy a un paciente con insuficiencia renal esta sustancia, tomando en cuenta que se elimina por vía renal? Entonces, una serie de muchas controversias, ¿vale? Entonces, por estas razones que terminando la clasecita voy a entrarme con la farmacocinética, ¿vale? Entonces, también que se está llegando a ocupar una, pacientes que son desde voluntarios, pacientes que son sanos. Otro dato importante, se puede llegar a ocupar en pacientes o en sujetos enfermos. Sí. Ahorita no me quiero adentrar mucho con lo de los sujetos enfermos, se las voy a platicar terminando esta clasecita, pero para darles el spoiler, cuando ustedes se topen con medicamentos, por ejemplo, para el cáncer, los medicamentos para el cáncer son medicamentos muy ojetes. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento que tienen los medicamentos para el cáncer? Disminuir la reproducción celular en una célula cancerígena. El detalle es de las células cancerígenas, el detalle de las sustancias que van para el tratamiento del cáncer, es que no solamente van para las células cancerígenas, van para las células de reproducción rápida. Es decir, por ejemplo, las células de la médula ósea, las células del tracto gastrointestinal, ¿vale? E incluso las células las células de la piel, ¿vale? ¿Por qué creen que luego en un tratamiento para el cáncer el paciente puede llegar a tener alopecia? ¿Me explico? Porque otra de las manifestaciones, el paciente que tenga cáncer, si tú le estás inhibiendo la síntesis de células en la médula ósea, sobre todo, se las voy a poner de la forma más sencilla. Le eliminas la forma o la línea eritroide que se está reproduciendo en la médula ósea, el paciente va a cursar con un pinche cuadro de anemia. Si le estás eliminando la línea de los linfocitos o la línea que se está llegando a reproducir de los neutrófilos o de las células del sistema inmunológico en esa parte, ¿qué es lo que vas a estar ocasionando? El paciente le puedes llegar a ocasionar infecciones oportunistas porque le estás inmunosuprimiendo, ¿vale? Su sistema inmunológico. ¿Cuál es una de las infecciones, una de las infecciones oportunistas más comunes que ustedes van a ver incluso en micología, en la parte de los honguitos? La candidiosis. Van ustedes a darse cuenta, chicos, ¿vale? Ahorita vamos a explicar por qué en la fase 1 puedo ocupar sujetos enfermos. Pero lo importante de fase 1, porque esto sí lo suelen preguntar, muchachos, es la fase en la que se están ocupando sujetos sanos, fase 1, ¿vale? ¿Qué se evalúa en un sujeto sano? Bueno, pues su farmacocinética, ¿vale? Todo, incluso la seguridad. Si en el sujeto sano partimos que lo podemos ocupar como un parámetro, es decir, que no tiene a ninguna alteración, quiero ver qué tanto le bajo la presión a este sujeto sano, ¿vale? No siempre se ocupan sujetos sanos dependiendo de la sustancia, pero para su examen departamental sí es bien importante que fase 1, sujetos sanos, ¿vale? Un dato importante aquí, chicos, que en la fase 1 vamos a estar ocupando entre 20 a 100 voluntarios. Digamos que se llega a hacer en un centro chiquito o en un hospital, ¿vale? En una institución se llega a estar haciendo estos estudios, es decir, se llega a ocupar una baja población, ¿vale? Se llega a ocupar una baja población, es lo que se llega a estar checando. También se llega a ocupar lo que es la seguridad en estos pacientes o más bien en estos sujetos que no tienen alguna enfermedad, ¿vale? ¿Cuántos años dura el desarrollo de medicamentos? Aquí, sobre todo de la fase 1, yo he visto que dura incluso de 1 a 2 años. Va a haber bibliografías que incluso yo he visto que hasta le dicen de 2 a 3, pero quedémonos con el de 1 a 2.
Aquí quiero que ustedes chequen la duración, ¿vale? Quiero que ustedes chequen la duración. Antes que se me olvide, en la fase preclínica, ¿cuánto tiempo se llegaba a tardar antes de ocupar un ser humano? Pues no más y nada menos de 3 a 5 años, chicos. Ocupemos los valores más chicos, quiero que se den una idea. Ocupemos los valores más chicos de duración. Si les estoy diciendo que la fase preclínica son 3 años, se las pongo así, y en la fase 1 es un año, ahí se nos van 4 años, chicos. Se nos van 4 años, se nos van. ¿Qué pasó con la situación del COVID, con el desarrollo de vacunas? Fue algo tiempo récord. El desarrollo de la vacuna del COVID fue tiempo récord, ¿vale? Fue tiempo récord, ¿vale? Van a darse cuenta que también se incluye un chingo de dinero, un buen de dinero en el desarrollo de una sustancia, ¿vale? La siguiente fase, vamos a hablar sobre lo que es la fase 2. Bueno, ya evalué que en un paciente normal, en un sujeto, en un sujeto sano, vi que el medicamento o la sustancia le bajaba la presión arterial. Ah, ya vi que en el sujeto sano le bajamos la presión arterial, por ejemplo, 10 milímetros de mercurio, por ejemplo, ¿no? Ahora ya vamos a ocupar, óigalo bien, sujetos enfermos. Y aquí los sujetos enfermos, el departamento los conoce o los ponen como pacientes. Es la fase del desarrollo de medicamentos en la que se ocupan pacientes, fase 2. ¿Me explico? Fase del desarrollo de medicamentos en donde se comienza a ocupar, óiganlo bien, pacientes o sujetos enfermos, fase 2. ¿Ok? Aquí básicamente, chicos, la población aumenta con respecto al estudio. Aquí abarcamos de 10 a 300 pacientes, más o menos. De 10 a 300 pacientes es lo que nosotros podemos llegar, por ejemplo, a ocupar. ¿Vale? ¿Qué se está evaluando aquí? De nuevo, la seguridad. ¿Vale? La seguridad. Por ejemplo, ¿qué tanto le estoy bajando la presión arterial ahora al paciente que ya tenga hipertensión arterial? Por ejemplo, que lo tenga de 140 a 90, ¿no? Un ejemplo de presión arterial. Ahora quiero ver qué tanto se le baja al sujeto enfermo. ¿Me explico? Porque ya lo evalué con el sujeto sano, ahora ya lo estoy evaluando con el sujeto enfermo. ¿Me explico? La otra, lo que estoy viendo es la relación que tengo con la enfermedad. Relación fármaco enfermedad. A ver si si tengo hipertensión arterial, quiero ver qué tanto al paciente, ¿vale? Le está mejorando su calidad de vida a este sujeto, si le estoy dando el medicamento o le estoy dando el fármaco o el principio activo, como lo quieran ustedes decir, ¿vale? Pero aquí lo importante, lo que estoy evaluando es qué tan efectivo es esa sustancia en el sujeto enfermo, ¿vale? ¿Qué tan efectivo es en el sujeto enfermo? ¿Vale? También lo que puedo aquí evaluar es, por ejemplo, las dosis. ¿Por qué se imaginan que las dosis es importante, muchachos, en un sujeto, por ejemplo, enfermo? A ver, quiero evaluar qué tanta dosis le tengo que dar al paciente, una, sin que me pase de la dosis, porque recordemos, mientras más dosis tenga, puedo llegar a producir efectos tóxicos. ¿Qué tanta dosis le tengo que dar al paciente para lograr el efecto que yo espero? A ver, si mi meta como médico es, por ejemplo, le quiero bajar la presión arterial 10 miligramos, 10 milímetros de mercurio, perdón, a este paciente, entonces tengo que ver cuánta dosis le tengo que dar. A ver, estoy entonces evaluando, a ver, con 100 miligramos se le bajó tanto de la presión arterial sistólica. A ver, con 200 se le está bajando más, así sucesivamente. Chin, ¿sabes qué? Si le sigo dando, por ejemplo, arriba de 500, híjole, al paciente ya le puedo ocasionar hipotensión y el paciente, por ejemplo, se me puede desmayar y se puede pegar en la cabeza. Puede ser, entonces está evaluando incluso las dosis. Entonces, por esta razón, chicos, también se evalúa aquí las dosis, qué tanto tenemos que darlo en un sujeto enfermo.
¿Para qué? Para tener una mayor prevención de enfermedad, ¿vale? O para evitar complicaciones y tener una mejoría en la calidad de vida, ¿vale? Ok, entonces, aquí quedamos, chicos, que conforme aumentaba la cantidad o la fase, aumentaba la cantidad de pacientes. Y también aquí, por ejemplo, chicos, nos topamos con otro dato importante. Aquí son de duración de tiempo de 2 a 4 años. O sea, súmele valores más chicos: 3 más 1, 4 más 2, ya van 6 años. ¿Me explico? Ya van, pero 6 años, ¿vale? Y son muchísimos, muchísimos millones de dólares. O sea, esto es, pero realmente es jugarla al vivo. Es jugarla al vivo. Imagínense la cantidad que se esté perdiendo de dinero. Ahora sí que aquí básicamente es a la suerte. ¿Me explico? ¿Cuánto sale hacer un estudio? ¿Cuánto cuesta tener un paciente en un hospital, por ejemplo? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, dejen ustedes los alimentos que se le tiene que brindar para que coma bien? Los estudios, chicos. Los estudios, ¿vale? Los estudios de laboratorio, ¿no? Es lo que se está evaluando aquí. Bueno, entonces, fase. Fase en la que se empieza a ocupar sujetos enfermos, fase 2, o el departamento lo considera como pacientes, ¿vale? La relación entre fármaco y enfermedad, pues es la fase 2. Vamos a iniciar ahora con lo que es la fase 3. Fase 3 del desarrollo de medicamentos. Bien, aquí la fase 3, chicos, ¿vale? Ya abarca de cientos a miles de pacientes, ¿vale? Dato importante de la fase 3. Aquí ya se están evaluando incluso diferentes poblaciones. Por ejemplo, digamos que en el hospital de nutrición se llegó a tener estas conclusiones de este medicamento. Ya lo hicimos en centenares de pacientes, por ejemplo, en 300 pacientes se llegó a dar. Sí, efectivamente le bajamos la presión arterial. Vamos a dar esta propuesta a diferentes hospitales de otras regiones del mundo, ¿vale? Poblaciones como en Europa, Asia. ¿A qué les suena esto, chicos? ¿Qué rama de la farmacología estaríamos ocupando? La farmacoepidemiología. Pues sí, aquí ya se estaría evaluando, por ejemplo, las diferentes poblaciones. Hablamos que ya estamos jugando de cientos a miles de pacientes, ¿vale? E incluso, chicos, podemos ocupar desde lo que es la farmacogenómica o farmacogenética. A mí estos dos conceptos me los voy a aventar también en la parte de variabilidad de la respuesta. Es donde me voy a abocar un poquito más. Les voy a decir el por qué creen que esto es importante, por qué creen que es importante ustedes manejar tanto lo que es la farmacogenética y la farmacogenómica. Porque resulta que el material genético en todo mundo pues, puede ser sumamente distinto. Va a haber pacientes en diferentes regiones del mundo que tengan la estructura del gen diferente, que tengan diferentes alelos, ¿vale? No va a tener, por ejemplo, los mismos alelos, por ejemplo, un mexicano que un chino, ¿me explico? O no va a tener, por ejemplo, un tailandés a nosotros, o un italiano a nosotros. Entonces, se está evaluando estos aspectos de lo que es la farmacogenética y farmacogenómica, ¿vale? Porque esto es importante, porque incluso dependiendo lo que es la población de esos pacientes, se puede llegar a estar evaluando incluso desde reacciones adversas. A ver, que el paciente tenga
tal alelo que tenga incluso tal estructura de esta forma del gen, ¿vale? Puedo predisponerlo a tener reacciones a bajas dosis, por ejemplo, o a una dosis normal lo puedo predisponer, por ejemplo, ¿qué les gusta? A una reacción adversa muy fea y a dosis normales que nosotros ocuparíamos. ¿Me explico? ¿O qué tal? ¿Sabes qué? Por el simple hecho que tenga a lo mejor este alelo o que tenga esta cualidad en su material genético, definitivamente en esta población lo hace inútil el medicamento o incluso hasta lo hace mucho mejor en este tipo de población, ¿vale? Vean esta relación. El punto es aquí, se está realizando el estudio de la farmacoepidemiología, ¿vale? Que básicamente sería los estudios de fase 3. ¿Ok, chicos? Vale. Aquí hay algo bien importante. Supongamos que ya lo evaluaron en diferentes poblaciones, en diferentes regiones del mundo. Entonces, supongamos que voy a tomar al mejor medicamento, voy a tomar al mejor medicamento o ahora sí que al papá de los pollitos de los medicamentos, por ejemplo, para bajar la presión arterial. Entonces lo voy a comparar a ver si yo sé que el mejor medicamento para bajar la presión arterial te lo baja, ¿qué te gusta? Por ejemplo, de 10 milímetros de mercurio, lo voy a comparar con ese. A ver, el que yo desarrollé, ¿cuándo te baja de la presión arterial? ¿En cuánto tiempo? ¿Me explico? Entonces, aquí se compara con el mejor medicamento. ¿Vale, chicos? Aquí se compara con el mejor medicamento. ¿Ok? Ya ocupamos poblaciones, ocupamos de cientos a miles de pacientes, ocupamos lo que es la farmacoepidemiología, la farmacogenómica, incluso la farmacogenética, ¿vale? De hecho, creo que era la isoniazida, que es un antituberculoso. Bueno, resulta que la población inuit que se encuentra en Alaska, para los que no sepan ese tipo de población, si alguno de ustedes vio, por ejemplo, la serie de Malcolm el del medio, la esposa del Francis, esta Piama, es de ese tipo de grupo étnico, ¿vale? Pues resulta que la isoniazida tiene una relación bien importante con ese tipo de población, ¿vale? Porque puede llegar a manifestar que en estos pacientes no la metabolicen tanto. Creo que no la metabolizaban tanto. Hay algo controversial que vamos a ver después cuando veamos en el bloque 3 con ese medicamento, porque la isoniazida, además de ser un antituberculoso, hay que estar evaluando los grupos de poblaciones que tenemos que estarlo administrando, ¿vale? Y ustedes me podrán decir, bueno, ¿y por qué esto es importante, Gerardo? ¿Y por qué es relevante esto? Se las voy a poner muy simple. Ya les platiqué que a grandes dosis les puedo producir reacciones adversas, o incluso que en el paciente o en este tipo de poblaciones con una baja dosis puede ocasionarle desde una mejor reacción del medicamento o una reacción peor, dependiendo. Otro dato que vamos a estar manejando muchísimo, con lo respecto a la fase 3, que les pueden preguntar en el examen, se ocupan de cientos a miles de pacientes. Se están ocupando diferentes poblaciones, se ocupa la farmacoepidemiología y ya pasamos por lo que es la fase 3. ¿Sabes qué? Ya lo comparamos con todos, casi con todos los tipos de poblaciones que tengan lo mejor, pues mayor indiscrepancia con diferentes factores de los medicamentos. Ya está listo para que lo podamos llegar a vender. Aguas, porque ¿qué crees? Pues te tienes que enfrentar con las agencias. Así es, chicos, con las agencias. En Estados Unidos está lo que es la FDA. En México está lo que es la COFEPRIS. Y en Europa creo que está la Federación Europea. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque estas agencias van a evaluar diferentes cosas. ¿Sabes qué? Tu medicamento es teratogénico. ¿Por qué? En el feto le puedes ocasionar alteraciones en el desarrollo del tubo neural. ¿Mm? En una mujer embarazada le puedes adelantar el trabajo de parto cuando no debe ser, por ejemplo, como lo que es el caso del misoprostol, aumenta las contracciones uterinas y puedes estrangular al feto, por ejemplo, ¿no?
Van ustedes a ver en la bibliografía cuando estén leyendo los libros de farma, tal medicamento está nada más en Europa y no en Estados Unidos. O en Estados Unidos retiraron su venta, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, en México tenemos lo que es la COFEPRIS. Estas agencias le tienen que dar el visto bueno a las sustancias, chicos. Le tienen que dar el visto bueno a las sustancias. Porque, por ejemplo, supongamos que desarrolla la sustancia, pero si la FDA le dice, ni más, no lo puedes vender en Estados Unidos. A lo mejor, ¿qué pasaría? A lo mejor en Europa sí. Ah, pues en Europa, órale. Pues que a todo dar, toda la pinche Unión Europea tienes ahí, ¿no? En México, órale. Pero si, por ejemplo, en Estados Unidos ya lo evaluó la FDA y te dice que no, ni madres que lo vas a vender en Estados Unidos. Entonces, ¿qué? Tienes que pasar por estas agencias. Es más, si alguno de ustedes vio Shark Tank, ¿qué pasaba en Shark Tank cuando llegaban a promocionar algún producto medicinal? ¿Se acuerdan del dueño de Genoma Lab, Rodrigo Herrera? Bueno, ¿qué es lo que llega a decir? ¿Ya tienen la certificación de la COFEPRIS? ¿Por qué de la FDA no? Ah, bueno, pues porque la FDA pues está en Gringolandia, pero aquí en México es la COFEPRIS. Tú para que vendas un producto que tiene un fundamento medicinal, un fundamento terapéutico, ¿vale? Porque no son chochitos de, ay, sí, o no son usitas, no son dubalines, es algo que tiene una finalidad terapéutica, ¿sí? ¿Qué tienen que estar evaluando? Pues la pinche COFEPRIS te lo tiene que evaluar, ¿vale? La COFEPRIS te lo tiene que evaluar. ¿Y qué decían? ¿Sabes qué? Tiene producto, tiene vitaminas, pero tiene la autorización de la COFEPRIS. Eso es lo que puede llegar a suceder, ¿ok? Dato importante de la fase 3, chicos. Dato importante de la fase 3. Que en esta fase también se incluye, pues ya, básicamente, ¿vale? Un chingo de pacientes. Lo que una vez llegaron a preguntar en un examen extraordinario es con respecto a los estudios de fase 3, es cierto que se ocupan pacientes. Creo que vi uno en el 2018, una pregunta del 2018, un alumno un colega me la mandó y básicamente me comentó que se está evaluando el periodo de lo que es la FDA o de la COFEPRIS aquí en México, también lo que me ha llegado a platicar que ha venido en estos tipos de preguntas de examen, ¿vale? Ya hay un registro sanitario por estas agencias. Ahora, cuando ya nos topamos nosotros con lo que es la fase 4, ¿qué es la fase 4, chicos? La fase 4 tiene un aspecto importante. Ya pasó por fase 3. Ya la FDA, ya la COFEPRIS o la región que ustedes me digan, ya le dio el visto bueno. Y el medicamento ya se está comercializando porque ya pasó por los estudios de fase 3. Y cuando se esté comercializando, después de la comercialización, sigue lo que es la fase 4. Muchos docentes les ponen que en la fase 4 es, ¿cómo se llama? Post autorización. Y sí es cierto. ¿Por qué? Porque en la post autorización, chicos, lo que ya se está sucediendo o lo que está ocurriendo es que ya está en la venta en farmacias o centros comerciales. Y aquí la situación está más cabrona. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en fase 1? ¿Qué pasaba en fase 2? Tan solo fase 1 y fase 2. Se tenía cierto número de pacientes o cierto número de sujetos. ¿Me explico? Ah, que presenta dolor de cabeza, ok, es un estudio mucho más sencillo porque pues nada más es un grupo de pacientes que estoy evaluando. Pero aquí ya es en la población, chicos, ya es en la venta de farmacias. Y aquí digamos, ¿vale? Que no hay algún control en el consumo.
Pues claro, porque ya lo estás vendiendo en farmacias, ya lo estás vendiendo en productos, bueno, no sé si en productos naturistas, o ya lo estás vendiendo, por ejemplo, ¿cómo se llama esa? Las GNC que están en los centros comerciales, ya lo estás vendiendo. ¿Y qué pasaría? ¿Quiénes son vulnerables? Ahora sí que toda la población, incluso hasta pacientes pediátricos. ¿A poco? Sí, deja un frasco abierto y si tu primito lo agarra y se lo toma así de sopetón las pastillas, ya tienes un problema ahí. ¿Por qué antes no era así? Porque se evaluaba los pacientes e incluso los parámetros. A ver, voy a ocupar pacientes de cierta edad nada más en estos estudios, por ejemplo, de fase 2 a fase 3, ¿vale? De cierta edad los voy a ocupar, no voy a ocupar niños chiquitos. Pero aquí la fase 4, aquí ya nos metemos en problemas. Bueno, y entonces, ¿cómo puedo controlar esto? Bueno, en las cajas de los medicamentos que ustedes llegan a adquirir, que les dicen, si usted presenta esto, estos síntomas o esto, llame a tal número. Entonces se está haciendo reportes, se hacen reportes. Y estos reportes que se llegan a hacer, ¿vale? Llegan a decir, ¿sabes qué? Pues sí, presentan estos efectos, pero no, quizás no son mortales, ¿vale? No, que sabes qué, que sí son efectos muy fuertes, son efectos mortales. Ah, ok, entonces ya se tiene que estar evaluando y se tiene que tomar precaución y avisarles a diferentes instituciones. ¿Sabes qué? El uso de este medicamento se asocia con tal y tal, ¿vale? Ahora sí, que en este tipo de fase, ¿vale? En lo que es incluso la fase 4 es un periodo indefinido de tiempo. ¿Por qué, chicos? Aquí básicamente no hay un tiempo en el que ustedes estén evaluando, no hay un tiempo en el que ustedes estén considerando cuánto tiempo se van a tardar, porque ya aquí es en todas partes del mundo que ya se haya diversificado, que ya se haya incluso dispersado la sustancia. Y súmele que lo tienen que evaluar las agencias de otros países, ¿no? Súmenle eso. Entonces, esto es lo que es la fase 4, ¿vale? Lo que es la fase 4, ¿ok? Vale, chicos. En lo que es la fase 4, este fenómeno que se les dicen, no hay control del consumo, por ejemplo, ¿quiénes se pueden ver alterados o quién se puede incluso ver afectados? Pacientes pediátricos, por ejemplo, pacientes geriátricos, por ejemplo, los viejitos, e incluso mujeres embarazadas. Y ahora sí, no depende de nosotros, no depende de las personas que hicieron el estudio. Porque nosotros podemos decir, pues es teratogénico, pero ¿qué pasaría si el médico no le especifica eso? ¿Qué le pasaría? ¿Sabe qué? Es que no lo puede, ¿sabes qué? Sí lo buscamos y lo comprobamos en los estudios anteriores, que es un medicamento que puede generar, por ejemplo, oligohidrapnios, ¿ok? Ya se ponen en las fichas técnicas, en las tablas de farmacología, en todos los artículos, se asocia este medicamento con oligohidrapnios. Ahora sí que ya es la chamba del médico que se actualice y lo indique. Porque de una vez les voy a decir, ustedes como médicos tienen que saber qué fármacos son teratogénicos, qué fármacos se pueden llegar a tomar en el embarazo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, para recapitular todo esto, vamos a mencionar como una línea del tiempo. Y antes de eso, chicos, cuando ustedes estén evaluando esto, lo de la posautorización, que cuando tengan, por ejemplo, alguna reacción adversa y tengan que llamar a los teléfonos y se hagan estas revaloraciones, a esto se le conoce como farmacovigilancia. Aquí la sustancia ya se encarga o ya la sustancia está a la venta libre, chicos, ¿vale? Ya también depende si es una sustancia que requiere receta de especialistas, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál es la fase en donde se hace la farmacovigilancia? Es decir, estar valorando que no hay efectos en otros tipos de poblaciones que ya se está a la venta libre de la sustancia. Fase 4, ¿vale? Bien, entonces, voy a recapitular esto en forma de línea del tiempo para hacerlo mucho más asequible y tengamos una idea mucho más clara. Entonces,
lo que es la investigación o la fase preclínica. Preclínica. Lo que es la fase 1, ¿vale? Fase 2, fase 3 y lo que es la fase 4. ¿Ok? Entonces, quedamos que en la fase preclínica se están ocupando diferentes organismos, ¿vale? Diferentes organismos. No humanos, ¿vale? No humanos, ¿ok? Desde tejidos, etc. ¿Cuánto dura? De 3 a 5 años, ¿vale? De 3 a 5 años. Fase 1 se ocupa por primera vez sujetos o humanos, ¿vale? De preferencia en la mayoría de las veces sujetos sanos. Sujetos sanos es lo que se llega a valorar aquí. ¿Cuánto dura aproximadamente esto? De 1 a 2 años. Ahora, como ya estoy ocupando sujetos aquí, ¿cuántas cantidades van a ser? Pues van a ser de 20 a 100 voluntarios, ¿vale? De 20 a 100 voluntarios. Que estoy evaluando la farmacocinética. Farmacocinética y también incluso estoy valorando la seguridad en estos pacientes que se encuentran sanos. La fase 2 es la primer fase donde ya ocupo a lo que son pacientes e incluso lo que también lo podemos conocer como sujetos enfermos, ¿vale? ¿Cuánto tiempo dura este tipo de fase? De 2 a 4 años, ¿vale? ¿Cuántos pacientes estoy ocupando? Ya estoy ocupando pacientes, ya no estoy ocupando sujetos sanos, de 100 a 200 sujetos, ¿vale? Ay, perdón, de 100 a 300, ¿vale? Sujetos. ¿Qué se está evaluando aquí? Pues en los sujetos que se encuentran básicamente enfermos, estoy evaluando lo que es la eficacia, o sea, qué tan bueno es esta sustancia o medicamento, lo que es la seguridad. Y aquí, por ejemplo, puedo ver los rangos de dosis. A ver, que en la dosis con los pacientes, qué tanto le puedo bajar la presión con cierta dosis, ¿vale? Ahora sí, lo que es la fase 3, aquí ya ocupamos, pero a cientos, a incluso a miles de pacientes. Aquí estoy ocupando diferentes regiones del mundo, ¿vale? Regiones del mundo, europeos, africanos, americanos, ¿vale? Asiáticos, ¿vale? Claro que aquí sigo teniendo un control. Ahorita les platico esto del control, ahorita lo vamos a evaluar, ¿vale? Después, ¿qué también estoy evaluando pues en estos tipos de países? Una es, por ejemplo, la seguridad, desde luego, pero sobre todo lo que es la farmacoepidemiología. ¿Por qué? Porque estoy evaluando en diferentes regiones del mundo, ¿vale? Diferentes regiones del mundo. Y también estoy ocupando, al ocupar diferentes regiones del mundo, pues también me puedo topar con diferentes aspectos genéticos. Por ejemplo, lo que es la farma, ay, farmacogenética. Que les dije que este concepto me la voy a aventar en el tema de variabilidad de la respuesta. ¿Vale? Muy bien, muchachos. Y aquí ya pasó por todos estos pasos, ya pasó, bueno, perdón, ya pasó por todos estos procesos que vamos a estar evaluando aquí, pues el visto bueno de las agencias. FDA y lo que es la COFEPRIS, ¿no? ¿Cuánto dura este periodo de lo que es la fase 3? Yo he visto que de 4 a 6 años. Vayan haciendo el cálculo, ¿vale? Y lo que es la fase 4, pues quedamos que ya la que es la FDA,
lo que fue la COFEPRIS y la europea ya le dio el visto bueno, pues ya se va a comercializar. Supongamos, pues si la FDA ya le dio el visto bueno en Estados Unidos, pues órale, ¿vale? El que la COFEPRIS en México, órale. Entonces ya se está comercializando. ¿Qué sucedía en la fase 4? Pues el concepto de farmacovigilancia. La farmacovigilancia. ¿Y por qué se creen que esto es importante? Pues porque básicamente voy a estar viendo, pues ya lo saqué al mercado, pero las personas que pueden estar expuestas, ahora sí, porque ¿qué les dije de este aspecto del control? Si ustedes se fijan, lo que es la fase 1, la fase 2, la fase 3, pues yo tenía un control de las poblaciones a las que yo quiero estudiar. Por ejemplo, si quiero estudiar un medicamento que les gusta, para las náuseas en el embarazo, pues voy a ocupar únicamente mujeres embarazadas. ¿Me explico? A ver, si quiero un medicamento para la presión arterial, en las mujeres con menopausia, pues voy a ocupar, ¿vale? Voy a ocupar a pacientes que tengan menopausia. Hay un cierto control, pero ya lo que es la farmacovigilancia en esta fase 4 ya no hay control, porque si un chamaco se toma, por ejemplo, por accidente, una pinche caja de medicamentos, se puede intoxicar. A ver si por puro chirrión no le di bien el medicamento a mi hijo, le intercambié otro por accidente, etc., puede haber efectos adversos. A ver que por ejemplo, que una mujer se llegó a tomar un medicamento y está embarazada, puede tener repercusión. Es por estas razones que aquí ya no hay control, chicos. Ya no hay control de la población que se esté evaluando. Ya está a la venta la su pinche sustancia esa, ¿no? Ya se encuentra a la venta. Y pues como les estoy diciendo, se encarga ahora sí que ya está en las poblaciones generales o en población general, más bien. Otro dato importante, si esto se está evaluando constantemente en diferentes poblaciones, ya se sacó a la venta, ¿vale? Cada país tiene que tomar sus reglas estrictas, cada agencia incluso, que se tiene que pasar, pues un chingo de tiempo para tomar cartas sobre el asunto. Por esta razón es que hay un tiempo indefinido, ¿vale? Tiempo indefinido, ¿ok? Bien, a ver, tú me dijiste en la fase uno, ¿sí? En la fase uno se ocupaban comúnmente sujetos sanos, ¿sí? Es correcto. Pero tú también me acabas de decir que en la fase uno puedes ocupar incluso sujetos enfermos. Es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es importante esto? Porque sí, chicos, hay fármacos que sí son muy, muy cabrones. Por ejemplo, fármacos en el tratamiento del cáncer. Por pura lógica, el tratamiento del cáncer va a bloquearte la división celular de las células cancerígenas. El problema de esas sustancias es que no saben discriminar incluso entre una célula cancerígena y una célula sana. Si tú le friegas la célula sana al paciente, se las pongo barata, en la parte intestinal, vas a tener una pinche diarrea de aquellas, que para qué te cuento. Y es una diarrea. No, jóvenes, una diarrea te puede llevar a una pinche deshidratación que incluso hasta puede ser mortal. Ejemplo, voy a hacerlo esto de una forma esquemática. Voy a dibujar una célula que está sana, ¿vale? La célula está sana. Y aquí hasta le pongo sus núcleos, ¿vale? Su nucleolo, ¿vale? Aquí la célula está sana. Bien bonita está la célula, pero bien bonita, ¿no? Pero aquí tengo una pinche célula cancerígena. Tengo aquí una célula cancerígena. Buena y mala. Esta se encuentra sana y esta se encuentra mala. Bueno, es una célula cancerígena.
Lo que hace el pinche cáncer, fuera de tener, por ejemplo, una reproducción muy brusca, es que la célula cancerígena te ocupa y te chupa los nutrientes que te metas. Así es, glucosa, el hierro, los nutrientes que le metas a tu organismo, la pinche célula cancerígena crece, se reproduce a lo bestia. Bueno, tú vas a dar algún medicamento, algún antineoplásico. El problema que pasa con el antineoplásico, ¿vale? Es que en parte lo bueno es que se va con la célula cancerígena. Ah, y la célula cancerígena se deja de reproducir. Ah, muy bien, esto puede ser un ejemplo. Pero se las pongo con el escenario más feo. Lo que pasa con la molécula, que es un tratamiento antineoplásico, se puede incluso ir con la célula sana. ¿Y qué va a pasar con la célula sana? Que la célula sana puede fallecer. En otras palabras, si vieron la de Oppenheimer, es una pinche bomba atómica. Es una pinche bomba atómica. Es como si quieres matar una mosca con una bomba. Vas a tener un pinche efecto colateral. Entonces, por esta lógica, chicos, en un estudio de fase 1, no voy a ocupar un paciente sano con un tratamiento antineoplásico. Una, sería poco ético, porque imagínense, pues sí, mira, te voy a dar 100,000 pesos mensuales, canijo. 100,000 pesos te voy a dar. Pero ve la calidad de vida que le puedo ocasionar, ¿no? Vale, muchachos. Entonces, vamos a iniciar una introducción con el tema de farmacocinética, un tema muy bonito, un tema yo creo que indispensable para ustedes como futuros médicos, porque pues esto tiene mucha relevancia para su formación y van a ver que esto, a pesar de no se los luego se las ejemplifican bien en clases y los hacen muchas bolas. Me he llegado a tocar esos casos bastantes veces. Ok, que nosotros habíamos checado ramas de la farmacología y esto lo habíamos mencionado en la primer clasecita. Entonces, vamos a hablar con el tema de farmacocinética. Bueno, pues, ¿qué es la farmacocinética? Si yo parto del conocimiento de cinética, es que cinética lo puedo entender por lo que es el movimiento. ¿El movimiento de qué? De la sustancia, principio activo o fármaco a través del organismo. A través del organismo. ¿Vale? Y esto porque es importante, porque yo evaluando incluso la farmacocinética, puedo evaluar incluso muchas cosas, más de lo que ustedes creen, porque muchos dicen, es que son puras pinches gráficas y conceptos y valores numéricos. No, farmacocinética tiene mucho sentido e incluso a partir de farmacocinética hasta podemos valorar muchísimos conceptos importantes. Ahorita, esto obviamente no es toda la clase de farmacocinética, vamos a irla desglosando por clases, pero quiero darles una introducción, ¿ok? Vale, chicos. En el momento que yo me meto un compuesto a mi organismo, ese compuesto va a viajar por todo mi sistema circulatorio, ¿ok? Entonces, a través del viaje por el sistema circulatorio va a tener diferentes destinos, ¿vale? Y esos destinos, digamos que los puedo evaluar por una mnemotecnia. LATME, ¿vale? LATME. L es de liberación. Liberación. A de absorción. Ojo con lo que voy a decir aquí. La A es absorción, jóvenes. A es absorción, no administración. ¿Ok? D es la distribución. ¿Vale? M significa metabolismo. Ya les había platicado de metabolismo en la clasecita pasada. Ahorita se las menciono también. Y la letra E es de eliminación. Bueno, estos conceptos ustedes los vamos a estar checando a lo largo del temario. ¿Qué es importante aquí?
Supongamos que yo me voy a meter un compuesto o algún medicamento por vía oral, es decir, una tabletita o incluso una cápsula. Me la voy a meter, la voy a deglutir. Y esa pastillita, ¿vale? Se va a disgregar. En otras palabras, se va a destruir, ¿sí? Cuando pasa, por ejemplo, ¿qué les gusta? Al tracto gastrointestinal. La pastillita, ¿vale? La pastillita, cuando la metieron aquí justamente a través del tracto gastrointestinal, se va a topar con el ácido clorhídrico. O sea que aquí en el ácido clorhídrico nos topamos con un problemita. ¿Por qué? El ácido clorhídrico es una región extremadamente rica en hidrogeniones. Y ustedes se acuerdan que una sustancia con un chingo de hidrogeniones es una sustancia ácida. Con decirles algo, el ácido clorhídrico tiene un pH de aproximadamente de 1.5 a 1. He visto bibliografías, creo que eran el ROS, no me acuerdo muy bien, pero creo que también les ponían incluso de 1, ¿vale? Pero dejémoslo con 1.5. Esto es un pH extremadamente ácido. Extremadamente ácido. Y al toparnos con un pH extremadamente ácido, la sustancia se va a descomponer. Todo esto, toda esta forma farmacéutica, esto es, digamos que la forma farmacéutica, la forma en la que tiene a la cápsula dentro, que tiene a la sustancia. ¿Y qué va a pasar? Que con el paso del tiempo, cuando interaccione con el ácido clorhídrico, ¿vale? ¿Qué va a suceder? Pues se va a destruir. Si ustedes meten la mano con el ácido clorhídrico, van a terminar hechos calaca. Lo mismo pasa aquí. Ahora imagínense, si les digo que tan solo con su mano meten en ácido clorhídrico y terminan hecho calaca, ¿qué les va a pasar ahora con una pinche cápsula normal, chicos? Pues toda esa cápsula se va a liberar al compuesto que tenía dentro, ¿sí? Y ya cuando el compuesto se haya liberado, ¿vale? Pasamos ya por lo que fue la liberación. Pasa por el ácido clorhídrico. Oye, por ejemplo, y es a fuerzas en el ácido clorhídrico. No, de hecho hay otras formas farmacéuticas. Va, por ejemplo, desde lo que son los supositorios. Los supositorios. ¿Qué pasa con los supositorios? Si a los que les gusta, por ejemplo, los juegos de guerra, un supositorio es una forma farmacéutica que tiene como forma de bala. ¿Qué pasa? El supositorio, cuando ustedes lo meten, por ejemplo, a la mucosa rectal, el supositorio se va a almacenar en la mucosa del recto y en el recto es donde se va a descomponer. Otro tipo de forma farmacéutica son, por ejemplo, los óvulos. Los óvulos son un tipo de como de píldoras que se llegan a meter en la mucosa vaginal. ¿Por qué se llegan a meter en la mucosa vaginal? ¿Por qué se imaginan que es importante eso? Bueno, lo que pasa con el óvulo, ¿vale? Cuando ustedes lo meten hacia la mucosa vaginal, resulta que el óvulo tiene una cualidad importante. Es que es una sustancia que es de carácter sólida a temperatura ambiente. O sea, la temperatura que nos encontramos ahorita en toda esta atmósfera, en todo esto, es sólida a temperatura ambiente. Pero ¿qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, lo introducen por la vía vaginal? Va a toparse con la temperatura corporal. Y cuando interacciona con la temperatura corporal, el óvulo se va a fundir. De tener una pastillita así bien formada y bonita, y cuando ustedes la introducen en la mucosa vaginal, se va a tender a fundir. ¿Vale? Se va a tender a fundir. ¿Ok? Esto sucede básicamente con el fenómeno de liberación. Se está liberando la sustancia de la forma farmacéutica. Después, cuando veamos liberación, van a ver lo que es un excipiente. Con tal, supongamos que me metí la sustancia por el tracto gastrointestinal, me lo llegué a meter por la boca y cuando llegó a meterse al tracto gastrointestinal, pues nos topamos con un detallito importante, que en la mucosa intestinal, muchachos, está altamente vascularizada, ¿vale? Está altamente vascularizada.
Es decir, contiene una gran irrigación, ¿vale? Tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos que le dan este fenómeno de irrigación. Cuando la sustancia, ¿vale? Cuando la sustancia ingresa al sistema circulatorio, a este fenómeno lo conocemos como absorción. ¿Qué es la absorción? Es el paso de la sustancia hacia el tracto circulatorio. Esto es absorción, ¿vale? Esto es absorción. Y bueno, pues de qué depende, pues de la forma farmacéutica, de la composición química que contenga, de la vía de administración que se llegue a dar, ¿vale? Del tamaño de irrigación del tejido. Por ejemplo, por lógica, mientras más irrigado esté el tejido, mayor absorción va a ocupar, ¿vale? También existe otro dato o un parámetro importante del fenómeno de absorción y es el fenómeno de lo que es la biodisponibilidad. Gerardo, ¿qué es la biodisponibilidad? La biodisponibilidad es un número fraccionario en el cual es el producto de una división en la que evalúas dos cosas. Una, la cantidad de fármaco que llegó al sistema circulatorio, ¿vale? La cantidad de fármaco que llegó al sistema circulatorio entre la cantidad de fármaco administrado. Esto es biodisponibilidad. ¿Qué hace la biodisponibilidad? Te evalúa, es un número fraccionario. Y ustedes pueden ver que sus doctores a lo mejor les pongan, por ejemplo, valores que sean menor a 1, por lógica, chicos. ¿Por qué nunca va a ser? Puede ser incluso menor o igual a 1. ¿Por qué? Puede ser siempre menor a 1. Les voy a poner un caso hipotético. Le voy a dar al paciente 200 miligramos que les gusta de paracetamol y tan solo va a llegar, por ejemplo, 100 miligramos al sistema circulatorio. De todos los 250 miligramos que le voy a dar, solamente van a llegar 200 miligramos. Ay, bueno, ¿y esto por qué por vía oral? ¿Por qué? ¿Por qué no va a llegar casi siempre la misma cantidad de sustancia que administré? Porque por la lógica, chicos, va a toparse con el tracto gastrointestinal, sobre todo una, les estoy poniendo lo del ácido clorhídrico. La otra, les voy a colocar otro dato importante aquí. Resulta que aquí en el tracto gastrointestinal van a toparse lo que son enzimas. ¿Qué es una enzima? O es un catalizador, es una sustancia que puede incluso descomponerles, pero el fundamento de una enzima es que te acelera una reacción, pero hay enzimas que pueden degradar diferentes fármacos. La otra, unos amiguitos que tenemos justamente aquí en el tracto gastrointestinal, que son bacterias, que es la microflora intestinal. También la microflora intestinal juega un papel importante aquí. Entonces, si yo hago ahora, con este ejemplo que les puse, ¿cuánto fármaco llegó a la circulación sistémica? Ah, pues 100 miligramos, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la cantidad que le administramos? Ah, pues 200 miligramos. Entonces, ceros con ceros se van, ceros con ceros se van, miligramos con miligramos se van. Entonces, ¿cuánto me da? Un medio o 0.5. Pueden dejarlo en 0.5 o a mi gusto, en 50% lo pueden dejar. Ahora, esto pasa con biodisponibilidad. ¿Hay alguna forma farmacéutica o forma de administración en la que ustedes vayan a tener una biodisponibilidad que sea de 1 o del 100%? Sí, chicos. ¿Y cuál va a ser? La vía intravenosa. La vía intravenosa es un tipo de vía en la que ustedes van a poner directamente la sustancia en el sistema circulatorio. Básicamente lo que hacen en la vía intravenosa es que van a meter la sustancia o el fármaco a través de una jeringa, ¿vale? Hacia una vena. ¿Ok? Y aquí viene un dato importante. Supongamos que voy a dar 1 mililitro de una sustancia. Le voy a meter machín con la jeringa. Tengo 1 mililitro que voy a administrar. Y si le meto machín, voy a meterle 1 mililitro al sistema circulatorio. Si le meto machín. Entonces, ¿cuánto sería la biodisponibilidad? En primera instancia, ¿cuánto hay que administrar en un principio? Ah, pues 1 mililitro, ¿no?
Un mililitro es lo que llegué a administrar. ¿Y cuánto llegó a la circulación? 1 mililitro. ¿Estamos? ¿De cuánto es la biodisponibilidad? Ah, pues de 1 o del 100%. ¿Cuál es la vía de administración que tiene una biodisponibilidad de 1 o 100 mililitros o 100%? La vía intravenosa, muchachos. La vía intravenosa. Y otro dato importante. Resulta que para la absorción tiene que pasar por un chingo de fenómenos. Todo esto, chicos, todas estas barreras de los vasos sanguíneos son células y del tracto gastrointestinal también son células. Lo que hace la absorción es pasar por todas estas células para que llegue al sistema circulatorio, cosa que la vía intravenosa no. La vía intravenosa le vale madre las células, lo metes directamente al sistema circulatorio. De ahí surge una pregunta de DEPA. Con respecto a la vía intravenosa, ¿es cierto que no requiere absorción? Que no requiere de absorción. Esto es lo que ustedes van a estar viendo con la vía intravenosa. No requiere absorción porque no pasa por todos estos fenómenos de células, cosa que lo vamos a ver posteriormente. Aquí directamente lo metes en el pinche vaso sanguíneo y se evita el problema de pasar por las células que están acá, se evita el problema incluso del pH que se está topando, incluso desde el tracto gastrointestinal. Todo esto lo vamos a checar, no se apuren, ¿vale? El siguiente concepto que vamos a estar viendo, ya terminamos la letra A. Ya terminamos la letra A. Sigue ahora la letra D. Sigue la letra D. Y resulta que la letra D es el fenómeno de lo que es la distribución. La distribución, muchachos, en un caso hipotético, cuando la sustancia ingresó al tracto circulatorio, cuando ya ingresó al tracto circulatorio, ojo aquí, en el tracto circulatorio, ¿por qué creen que es importante? Pues porque es la vía en la que se comunica todo el organismo. ¿Me explico? Y alrededor del tracto circulatorio, pues están los diferentes tejidos. ¿Me explico? Músculo esquelético, ¿vale? Huesos, etc. Pero aquí lo importante es, voy a ponerlo de forma esquemática como se los ponen en las bibliografías o en los libros, bueno, o en su práctica. Resulta que el fenómeno de distribución es el paso del fármaco que ya está en el sistema circulatorio e incluso puede irse a almacenarse en células. Esto juega el fenómeno de distribución. Oye, ¿y solamente en células? No, de hecho también se puede llegar a comportar en diferentes líquidos. Por ejemplo, lo que es el líquido el extracelular, lo que es el líquido intracelular, que lo vamos a estar checando también. Pero aquí lo importante que quiero que se queden es que es el paso de los fármacos a través del tracto circulatorio hacia diferentes tejidos. Y bueno, esto es importante. Sí, les voy a poner un caso interesantísimo que van ustedes a topar en el bloque 3 de Pharma. Hay un pinche antibiótico que se llama amikacina, que es un tipo de antibiótico que pertenece a la familia de lo que son los aminoglucósidos. No se preocupen con esto, que a lo mejor no sabemos, no se preocupen, no se apuren, lo vamos a ver con el paso del tiempo. Bueno, ¿qué pasa con la amikacina o incluso con esta familia de aminoglucósidos? Resulta que la cualidad que tienen estas sustancias, chicos, es que van a irse a los líquidos del oído, a la endolinfa, a la perilinfa, o sea, al oído interno se van a ir. Y una de las manifestaciones clínicas que tienen o suelen tener estos pacientes, y me ha tocado ver incluso en consulta, es que tan solo de irse a estos tejidos es que tienen una cualidad estas sustancias que son ototóxicos. ¿Por qué creen que son ototóxicos? Porque se almacenan aquí y pueden generar daño en las células ciliadas que hay aquí justamente en el aparato auditivo. ¿Qué va a pasar con estos pacientes? Bueno, que estos pacientes pueden incluso generarles hasta sordera. Les pueden ocasionar a estos pacientes sordera. ¿Sí? Y la sordera, para acabarla de chingar, le pueden generar una sordera de forma permanente.
Una vez me tocó a mí ver en el servicio de neurología, me tocó verlo, me tocó ver un paciente que llegó con sordera, el paciente no escuchaba, llegaba así como, aquí viene una consulta, ¿qué? Así más o menos hablan los pacientes que tienen sordera, suelen hablar mucho más alto, e incluso suelen acercarse más a los doctores, a las personas que les suelen hablar, ¿vale? Bueno, otro caso, hay fármacos que incluso, para terminar, se llegan incluso a almacenar, por ejemplo, en huesos, incluso en dientes. Y les voy a poner un ejemplo clásico. Hay otro grupo farmacológico que también ustedes van a estar checando, que son, por ejemplo, las tetraciclinas. Las tetraciclinas son medicamentos, chicos, que se ocupan para infecciones bacterianas. El fármaco que el temario les pide en farmacología es la doxiciclina. Chéquense que no les estoy diciendo nada más cosas de bloque 1, les estoy diciendo cosas de bloque 3, porque me gusta integrar. La doxiciclina se llega a acumular en dientes y al paciente le pueden generar manchas pardas de forma permanente. ¿Y es importante esto? Sí, porque si les llega una mujer embarazada, el fármaco tiene una cualidad importante. Puede atravesar la placenta y se le puede quedar almacenado en el diente en el chamaco. Manifestaciones clínicas, a lo mejor que no las presente en el embarazo, pero conforme va desarrollándose la dentina del chiquitito cuando nazca, lo que puede incluso ocasionarle es que el chiquitito pueda manifestar que sus dientes que estén saliendo se puedan generar de color grisáceo. Es lo que pueden ocasionarles con lo que es la doxiciclina. Pueden generarles desde manchas azuladas o pardas. Otro aspecto importante de la distribución es la unión proteica. Así es, chicos. ¿Por qué es importante la unión a proteínas? Por ejemplo, unión a proteínas plasmáticas. Aquí hay dos tipos de proteínas que nosotros vamos a estar valorando a lo largo del temario, que es, por ejemplo, la albúmina y lo que es la glucoproteína alfa ácida 1. Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque en el sistema circulatorio, aquí se las pongo a las proteínas, se llegan a encontrar estas proteínas. Y la unión proteica es importante, sí. Supongamos que tengo un fármaco aquí. Bueno, cuando ustedes hablen de una sustancia que tenga una unión proteica extremadamente elevada, yo lo que les suelo decir a mis alumnos es lo siguiente. Las proteínas plasmáticas son celosas. ¿Por qué? Porque al fármaco lo agarran o lo sostienen aquí en el tracto circulatorio, no lo sueltan. Claro, hablamos que son uniones pequeñas, o sea, son uniones débiles, ¿vale? No son unos pinches enlaces covalentes, son uniones débiles, ¿vale? Claro, va a llegar el fenómeno en el cual la proteína se llegue a separar del fármaco. Pero dato importante y algo que les quiero resaltar, para que una sustancia o un fármaco se distribuya hacia diferentes tejidos o hacia diferentes líquidos, el fármaco se tiene que encontrar libre. Y esto también simboliza o representa que también se tiene que quedar libre para irse al tejido donde va a ser su efecto, pues sí, no puede tener unión proteica. Lo vamos a ver en su debido momento, ¿ok? Y pues ya para terminar, el siguiente concepto pues que les quiero aterrizar el día de hoy es lo que es el metabolismo. Metabolismo, y también lo pongo aquí de una vez con el fenómeno de lo que es la excreción. Muy bien, metabolismo y excreción. Pues bueno, a lo mejor ya nos llenó con recuerdos de Vietnam, pero les voy a platicar de forma muy específica, ¿vale? El metabolismo. Metabolismo lo podemos nosotros comprender como un fenómeno donde suceden reacciones bioquímicas en nuestro organismo. Reacciones, ¿vale? Estos tipos de reacciones son importantes, pues sí, porque el metabolismo va a generar unos tipos de reacciones en los medicamentos, unos tipos de reacciones importantes. Vamos a hablar del primer fenómeno que sucede con algunos tipos de fármacos. Voy a poner
por ejemplo, al hígado. Y voy a resaltarles algo bien importante aquí porque también me he tocado, me he topado con alumnos que me dicen, Doc, es que me han dicho en la escuela, incluso mis profesores me han comentado que hay fármacos, que todos los fármacos se metabolizan en el hígado, cosa que es totalmente falso. Pero se las voy a platicar. El hígado, decía el gran profesor Luis Delgado Reyes de el Cuniatos, ¿no? Mi ejemplo, mi ídolo en anatomía, decía una frase bien bonita del hígado. El hígado es un laboratorio químico, básicamente en nuestro organismo. El primer fundamento, dependiendo del fármaco, pero hay algunos fármacos que van a necesitar de reacciones metabólicas, ¿vale? Para que el fármaco se active y ejerza un efecto farmacológico. ¿Cómo se llaman estas sustancias, muchachos? A estos se les consideran como lo que son los profármacos. Pregunta de examen extraordinario y de examen departamental. Con respecto a los profármacos, ¿es cierto que? Pues que requieren de alguna activación, ¿vale? Metabólica, ¿vale? Estos son los profármacos. Y les voy a decir otra cosa, no porque les dibuje el hígado, les estoy diciendo que se metabolizan a fuerzas ahí, no, les estoy diciendo que pasan por reacciones metabólicas, incluso en diferentes tejidos, e incluso reacciones en diferentes lugares. Ejemplo, hay antibióticos que se van a activar dentro de una bacteria y ni siquiera les estoy pelando a lo que es la parte hepática, ¿vale? La otra cuestión es que también otra finalidad que tiene mejor el metabolismo, dependiendo también la sustancia, me puede inactivar al fármaco. Puede ser muy lógico esto. También como puedes activar, lo puedes inactivar. Pero aquí lo importante, y ojo aquí también con lo que quiero también resaltarles, es que también puedo ocupar o puedo generar a partir de lo que es el metabolismo un efecto tóxico. Así es, muchachos, puedo generar compuestos tóxicos, ¿vale? Y estos compuestos tóxicos son especialmente mortales, ¿vale? Puedo generar compuestos tóxicos y aquí se las pongo, compuestos tóxicos por parte del metabolismo. El primer fundamento se los quise poner de la mano en la parte de excreción, pero bueno, ¿qué pasa con la excreción? Para que ustedes se den una idea. Y les pongo a los riñoncitos. Les voy a especificar algo. Los riñones no son únicamente los órganos donde se pueden eliminar las sustancias. La excreción, ¿qué es? ¿Cómo voy a eliminar a la sustancia del organismo? Entonces, aquí sucede algo bien importante y algo que pues quiero resaltarles bien. Resulta que la parte de la excreción es un ambiente rico en agua, son un ambiente muy, digamos, acuoso, muy hidrofílico, ¿vale? Una región rica en agua, básicamente, donde se están eliminando iones, sustancias de desecho e incluso hasta fármacos. Pero para darles el contexto importante, ¿por qué les puse este aspecto del metabolismo aquí? Porque básicamente el fundamento que tiene el metabolismo es que el primer aspecto que podemos ocupar es que capacita por estos tipos de reacciones bioquímicas a lo que es el fármaco para que sea más excretable, ¿vale? Que sea más excretable. ¿Por qué? Porque una cualidad que también tiene el metabolismo es que puede hacer al fármaco más hidrosoluble. Y esto es importante, pues sí. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que las vías de eliminación son vías ricas en agua. Y por referencia, por ejemplo, hidrosoluble, hablamos que estoy haciendo la sustancia más soluble, ¿vale? La estoy haciendo más compatible con el agua. Más compatible. Que sería más o menos lo mismo, ¿vale? Más compatible con las vías de eliminación. ¿Ok? Y esto es importante, pues sí, porque aquí voy a estar viendo a ver si me llega un paciente con insuficiencia renal, un paciente quizás con insuficiencia hepática, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Vale? Entonces, ustedes aquí, por ejemplo, en el aspecto de la excreción, vamos a observar diferentes factores o diferentes fenómenos. El primer lugar es el fenómeno de lo que es la vida media de eliminación. El siguiente es, por ejemplo, lo que es la filtración de las sustancias por parte de los glomérulos. La otra, lo que es la secreción, también lo vamos a ver también, ¿sí? Y lo que es la reabsorción. No se preocupen. Si quieren saber más de esto, no se pierdan la próxima clase, ¿vale? Les voy a mandar un banco de preguntas para que se den una idea de cómo puede llegar a preguntarles con estos temas en farmacología. De antemano, muchas gracias, chicos. Tengan linda noche. Cuídense mucho.